Hola, esta vez vamos a hablar sobre las decisiones de localización, no solamente de almacenes, centros de distribución o bodegas, sino también de instalaciones en general en función de los requerimientos del cliente. ¿Por qué las empresas toman decisiones de localización? Primero, en la búsqueda de ampliar nuevos mercados, por ejemplo, nuevas sucursales, nuevos sitios de venta, abrir una nueva tienda en la misma ciudad, pero para cubrir otra parte del mercado. Se está dirigiendo a un nuevo mercado diferente al existente eh, en otro país, en otra ciudad, otro continente, porque ha habido un cambio en los mercados. Por ejemplo, anteriormente el producto iba dirigido solamente a un sector de la población. Ahora, por algún cambio que haya habido en los patrones de consumo, en el nivel de oferta o de demanda, el mercado ha cambiado y se ha popularizado más el producto. Además de la importancia estratégica de la propia localización, ¿dónde está el producto? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde debe estar el cliente? ¿Dónde, por supuesto, en consecuencia, estará la atención al cliente? Y de allí que la empresa tome la localización como un factor importante, como un factor estratégico con respecto a sus operaciones. Pero no olvidemos que la decisión de la localización puede tener efectos incluso a muy largo plazo. Por ejemplo, inmovilización de recursos financieros. Decidimos mudar la planta de la empresa de un sitio a otro o mejorar la instalación actual de un centro de distribución o las oficinas administrativas de la empresa, mudarlas de un sitio de mejor atracción hacia el cliente, sino mudarla a un sitio donde tenga mayor visibilidad. Eso puede tener costos financieros que incluso pueden afectar duramente a la empresa y la pueden comprometer a un plazo muy largo, como hemos hablado, ¿no? En el sentido de préstamo financiero, de que hacer un cambio de eso, si no está bien hecho, pudiera, más que traer beneficios, pudiera traer problemas a la organización si no es tomado en cuenta todos los factores que deben manejarse para el momento de esa decisión. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que una empresa decide mudar sus tiendas, sus instalaciones desde un lugar, digamos, de nivel medio, y lo decide mudar a un sitio mucho más lujoso pensando que ahí va a aumentar su cantidad de clientes o su nivel de compra? Y resulta que lo que hizo fue una mala decisión, ya que al sitio donde se mudó, por ejemplo, no hay facilidades de transporte donde vaya sus clientes, o el tipo de cliente que va al centro comercial donde se mudó no es del nivel que entra a su tienda. Es decir, toma una mala decisión sin haber manejado todos los factores que tuvo que haber tomado. Una buena elección entonces favorecerá las operaciones competitivas de la organización, tomando en cuenta que al manejar los criterios esenciales, por ejemplo, ubicación cercana al mercado o ubicación necesaria de acuerdo al mercado, porque recuerden que lo cercano, si lo tomamos en cuenta en función de lo que son el mundo del siglo XXI, donde el estar o no cerca, mientras haya una buena comunicación, no es tan importante, pero sí lo es en la facilidad de acceso. Se toma en cuenta, por ejemplo, que haya buena conexión de internet o de telefonía donde se va a instalar. Si la decisión no es correcta, por ejemplo, se muda un centro de distribución a un sitio que es más económico, pero la facilidad de acceso o de contratación de recursos humanos no es la más apropiada. Entonces, la decisión, en vez de haber sido una gran decisión, será la peor decisión que se haya tomado para la organización. Como ya hemos hablado
Son múltiples los factores que se toman en cuenta a la hora de estudiar una localización. Los más típicos es la cercanía a los mercados donde está radicado el cliente. Y recuerden que no estamos hablando de pocos kilómetros, sino incluso más bien la facilidad de conexión hacia ese cliente. Es típico, por ejemplo, la localización de Miami y Panamá como buenos puntos de distribución al resto del continente americano. La fuente de suministros, esa cercanía bien sea a materias primas, a recursos necesitados por la producción, el empaque. Podemos pensar en industrias básicas como aluminio, hierro, que generalmente se localizan cerca, las de acero, por ejemplo, cerca de la producción de este tipo de minerales. Y el talento humano requerido por la organización. Ese talento humano que no crece en los árboles, como todos sabemos, y que necesariamente requiere una cierta capacitación. Indudablemente habrá empresas que pueden trasladar ese talento desde áreas lejanas hacia, digamos, hacia el punto donde se estaría localizando la nueva sede, pero ese talento está en capacidad o querrá trasladarse a la nueva localización. Por otro lado, el que tenemos en las cercanías, aún de manera más amplia, cumple con los criterios y las competencias que realmente se requieren. Son factores que tienen que tomarse en cuenta y que de no hacerlo nos puede llevar, como ya hemos visto antes, a decisiones equivocadas. Utilizando una definición de Krajewski y Ritzman, podemos entonces definir que la localización de instalaciones es el proceso de elegir un lugar geográfico para realizar las operaciones de una empresa. Pero este lugar geográfico, como ya hemos visto anteriormente, debe cumplir con ciertos requisitos. No es nada más función de costo, no es solamente que sea mucho más bonito, que sea mucho más agradable, tiene que cumplir con ciertos objetivos funcionales y requisitos de suministro de recursos, servicios y todo aquello que sea necesario para un buen funcionamiento. Hablando de las alternativas de localización, comencemos por una de las más importantes, ampliar o renovar instalaciones existentes. Y no se me ocurre mejor ejemplo que el mítico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, el cual se le han desarrollado diferentes remodelaciones. Fue inaugurado en 1950 con motivo de la Copa Mundial de Fútbol en aquella época. Su última renovación fue en el 2014 y actualmente tiene capacidad para unas 80.000 personas, habiendo sido su capacidad original de 200.000. ¿Por qué la reducción de la capacidad? Regulaciones FIFA que buscaban una mayor comodidad para los asistentes, además de mayor seguridad, y por ende entonces unas renovaciones que le daban un mejor uso al estadio. Sin tener que abrir otra localización, otro estadio, se renova una instalación actual, ya tiene más de 60 años, ya llegando a los 70, y por ende entonces se hacía necesario actualizarlo de acuerdo a los requerimientos de las nuevas épocas. Si hablamos de otra posibilidad, podemos tomar en cuenta conservar las actuales mientras se abren otras. En el béisbol, el también mítico Yankee Stadium, donde mientras se estaba construyendo el nuevo Yankee Stadium, fundado el anterior a principios del siglo XX, mientras se estaba construyendo el nuevo, se continuó usando el anterior. Una vez que se terminó esa construcción del nuevo, se procedió a desmantelar el anterior, incluso se vendieron las sillas, pedazos de la grama, porque era un estadio de mucha recordación para muchos fanáticos del béisbol. Aquí vemos entonces esta posibilidad
Mientras se abren otras, mantengo el uso de la localización actual hasta tanto tenga la nueva que me pueda mejorar mi capacidad de servicio, como fue el caso de este estadio. Y hablando de cerrar instalaciones existentes y mudarse a una nueva localización, podemos hablar del nuevo estadio del Atlético de Madrid, el cual deja su estadio de mucha tradición, que es el Vicente Calderón, y se muda a una nueva instalación cercana al aeropuerto en la ciudad de Madrid, el aeropuerto de Barajas, lo que le va a permitir dar mayor comodidad a sus aficionados, teniendo muy buenas instalaciones cercanas al metro, eh, a buses, en realidad muchas facilidades de acceso, y estas nuevas instalaciones brindarán mayores comodidad para el aficionado. Siempre la búsqueda de proporcionar un mejor servicio, en este caso al cliente, que es el fanático del fútbol. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos el mayor de los éxitos. Adelante.